Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer, como pueden ver, este hermoso suéter perfecto para el invierno. Me han estado pidiendo mucho que teja un suéter, así que aquí les traigo este diseño. Espero que les guste y allá vamos con el tutorial. Los materiales que vamos a estar usando en esta ocasión va a ser Silvia Cotoni, que es un hilo gruesita y perfecta para tejer este hermoso suéter. Yo voy a utilizar en este tono, tú puedes utilizar el tono que prefieras. Otra opción sería utilizar el Silvia Novita, que es igual, simplemente que es un poco más fina, pero puede ser otra opción un poco más económico. Para tejer vamos a utilizar un crochet del 5.00 y también voy a utilizar un crochet del 3.5, aguja lanera, tijera, cinta métrica, marcadores y también voy a utilizar botones. Tú gustas, puedes usar estos botones y también les voy a enseñar a tejer para que puedas agregar a tu suéter. Tú puedes elegir la opción que más gustes. Primero que nada quiero mostrarles que el suéter se va a dividir en tres partes, es decir, vamos a empezar primero a tejer lo que es la parte trasera, luego vamos a pasar a la parte delantera que se divide en dos paneles y luego vamos a pasar por último a lo que son las mangas, que de igual manera van a ser dos para ambos lados. La medida que voy a tejer el suéter va a ser para una talla S. De igual manera te recomiendo ir tomándote la medida mientras vamos trabajando. Como les mencioné, vamos a empezar trabajando primero lo que es la parte de la espalda, la parte trasera de nuestro suéter. Para eso vamos a tejer un total de 79 cadenas que son para una talla S. Como te mencioné, te recomiendo tomarte la medida tan largo deseas que quede el suéter. Yo estoy utilizando para tejer el crochet del 5.00. Por aquí ya tejí las 79 cadenas y ahora vamos a empezar a trabajar puntos medio altos. Para eso vamos a subir con una cadenita, vamos a agregar una cadena y no vamos a trabajar de esta manera como normalmente se hace simplemente, sino que ahora vamos a girar de esta manera lo que son las cadenas y en esta barriguita vamos a empezar a tejer los puntos medios altos. Acá tengo el primero, por acá tengo esta segunda barriguita de la siguiente cadena, vamos a ingresar por ahí y tejemos el segundo punto medio alto. Te recomiendo no tejer ajustado, por eso las cadenas de inicio y de igual manera también los puntos medio altos que estamos trabajando aquí. Y así vamos a continuar tejiendo en todas las cadenas. Por aquí he tejido todos los puntos medio altos y aquí he dejado estas últimas cadenas porque aquí voy a empezar a trabajar punto bajo. Aquí va a haber una pequeña variación. Aquí he tejido el primer punto bajo y voy a colocar el marcador para tener en cuenta que a partir de aquí voy a cambiar el punto. Y ahora, como les mencioné, vamos a empezar a trabajar puntos bajos para darle forma a lo que es la parte baja del suéter, haciendo un total de 9 puntos bajos. Por aquí corroboramos que sean los 9 puntos bajos. Y ahora sí, así es como nos va a ir quedando en esta primera vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos ahora a trabajar solamente agarrando una barriguita. Normalmente agarramos estas dos barriguitas, pero no vamos a trabajar solo agarrando esta barriguita y vamos a tejer el primer punto bajo en este primer espacio disponible. En este siguiente, otro punto bajo y así hasta llegar al marcador hasta obtener un total de 9 puntos bajos. Al trabajar de esta manera nos va a generar en esta parte baja del suéter el punto elástico que queremos obtener. Por aquí ya llegué al marcador, vamos a retirar para tejer ahí el último punto bajo. Ingresamos y punto bajo. Y vuelvo a colocar ahí mi marcador. Esto me va a hacer saber que a partir de aquí es que voy a trabajar los puntos bajos y no confundirnos. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es trabajar punto deslizado. En este primer espacio, solo agarrando una barriguita nuevamente, vamos a tejer puntos deslizados. En este siguiente, punto deslizado. Recordarles que solo estamos agarrando esta barriguita de aquí, punto deslizado, y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar.
Por aquí he finalizado tejiendo el punto deslizado y ahora aquí voy a hacer el último, en este último espacio, un punto deslizado. Para la siguiente vuelta subo con una cadena, giramos el trabajo y vamos a repetir tejiendo nuevamente el punto deslizado. En este primer espacio disponible, agarrando solo esta barriguita de aquí, hacemos el primer punto deslizado. Nuevamente aquí voy a colocar un marcador para tener en cuenta que aquí es donde voy a finalizar en la siguiente vuelta y así no vamos a generar aumentos o disminuciones. Y ahora vamos a continuar tejiendo punto deslizado. En este siguiente espacio, agarrando solo esta barriguita, punto deslizado. En el siguiente espacio, nuevamente un punto deslizado. Y así vamos a trabajar punto deslizado hasta llegar antes del marcador. Por aquí ya he terminado tejiendo el punto deslizado y aquí me falta un último punto para llegar antes del marcador y aquí voy a hacer el último punto deslizado. Y ahora aquí voy a retirar mi marcador para empezar a tejer los 9 puntos bajos. Aquí voy a tejer el primer punto bajo y nuevamente colocamos ahí nuestro marcador. Y vamos a continuar tejiendo punto bajo nuevamente hasta finalizar. Aquí tejemos el último punto bajo. Y ahora sí, para la siguiente vuelta repetimos, subimos con una cadena, giramos el trabajo y en este primer espacio nuevamente vamos a tejer el punto bajo. Solo agarrando una barriguita, quiero recalcarles, para poder generar el punto elástico que queremos en esta parte baja. Por aquí un punto bajo y ahora aquí ya llegué al marcador nuevamente, retiramos y ahí vamos a tejer el último punto bajo. Y ahora sí colocamos nuevamente nuestro marcador. Y ahora voy a continuar nuevamente tejiendo aquí punto deslizado. En este siguiente espacio voy a tejer agarrando solo esta barriguita un punto deslizado. En este siguiente otro punto deslizado y así repetimos punto deslizado en cada espacio disponible hasta finalizar nuevamente. Por aquí he finalizado tejiendo esta otra vuelta con punto deslizado y ahora aquí estoy en el marcador, voy a retirar y ahí voy a tejer el último punto deslizado. Para la siguiente vuelta vamos a repetir con una cadena, giramos el trabajo y ahora aquí nuevamente vamos a tejer el punto medio alto. Aquí en este primer espacio voy a ingresar nuevamente agarrando solo una barriguita y hacemos el primer punto medio alto. Aquí voy a colocar nuevamente el marcador para saber que ahí voy a finalizar en la siguiente vuelta. Y continúo tejiendo en cada espacio disponible punto medio alto hasta llegar antes del marcador. Por aquí ya he tejido los puntos medios altos y aquí me falta tejer el último que está antes del marcador. Aquí voy a retirar mi marcador y voy a empezar a tejer los puntos bajos. Aquí voy a hacer el primer punto bajo y vuelvo a colocar mi marcador. Y continuamos tejiendo punto bajo, un total de 9 puntos bajos hasta finalizar. Tejemos el último punto bajo y así es como nos va a ir quedando. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena, giramos el trabajo y en este primer espacio repetimos tejiendo un punto bajo y así continuamos tejiendo hasta llegar al marcador. Por aquí ya llegué nuevamente al marcador, retiramos y tejemos el último punto bajo. Vuelvo a colocar el marcador ahí. Y ahora aquí voy a repetir tejiendo punto deslizado. Continuando con el patrón, voy a tejer nuevamente 3 vueltas de punto deslizado. En este primer espacio un punto deslizado, en este siguiente punto deslizado y así hasta finalizar y hasta obtener
3 vueltas de punto deslizado. Y así es como nos va a ir quedando nuestro trabajo en las primeras vueltas trabajadas. Por aquí he finalizado tejiendo las 3 vueltas de punto deslizado. He tejido ahora un total de 8 vueltas, así es como nos va a ir quedando. Y ahora lo que continúa a tejer aquí es la siguiente vuelta, el punto medio alto. Aquí en esta siguiente vuelta subo con una cadena, giramos el trabajo y en este primer espacio tejemos el primer punto medio alto. Colocamos ahí el marcador y vamos a continuar tejiendo punto medio alto hasta llegar antes del marcador. Y así vamos a continuar tejiendo hasta obtener todo el ancho deseado según la medida que estás tejiendo, repitiendo el patrón 3 vueltas de punto deslizado y una vuelta de punto medio alto, y en esta parte baja tejiendo los 9 puntos bajos. Por aquí he tejido un total de 81 vueltas repitiendo el patrón según el ancho que deseo para una talla S, así es como nos va a ir quedando esta parte de arriba y la parte baja donde hemos tejido los 9 puntos bajos generando un punto elástico. Y aquí una vez finalizado vamos a cortar nuestro hilo. Todo el largo de mi trabajo me va a estar midiendo un total de 44 centímetros y todo el ancho me va a estar midiendo un total de 48 centímetros. Ahora vamos a trabajar la parte delantera de nuestro suéter. Vamos a repetir el mismo patrón tal cual tejimos para la parte trasera y de igual manera vamos a tejer las mismas cadenas de inicio que son las 79 cadenas. Por aquí ya tengo mis 79 cadenas y vamos a repetir nuevamente con una cadena, giramos y aquí vamos a empezar a trabajar en esta parte trasera nuestros puntos medios altos. Repetirte que vamos a trabajar nuevamente el mismo patrón que hicimos en la parte trasera de nuestro suéter. Aquí voy a empezar a trabajar los puntos medios altos hasta llegar antes de 9 cadenas. Por aquí he tejido todos los puntos medios altos y aquí tengo nuevamente las 9 cadenas que me restan para finalizar y ahí voy a tejer nuevamente el punto bajo. En este primer espacio un punto bajo, ahí voy a colocar nuevamente el marcador para tener en cuenta que a partir de ahí voy a trabajar los puntos bajos y continúo tejiendo puntos bajos hasta finalizar. Por aquí estoy corroborando los 9 puntos bajos y para la siguiente vuelta repetimos, subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a empezar a tejer nuevamente punto bajo. En este primer espacio disponible, agarrando solo una barriguita, vamos a empezar a tejer puntos bajos hasta llegar al marcador. Aquí ya he tejido el último punto bajo y voy a colocar ahí nuevamente el marcador. Y ahora aquí vamos a continuar tejiendo el punto deslizado según corresponde. Repetirte que vamos a trabajar el mismo patrón que hicimos en la parte trasera del suéter, las 3 vueltas de punto deslizado y una vuelta de punto medio alto. Por aquí he finalizado toda la parte delantera haciendo un total de 33 vueltas, así es como me va a ir quedando, repitiendo el patrón tal cual hicimos para la parte trasera. Todo el largo me va a estar midiendo de igual manera 44 centímetros y todo el ancho me va a estar midiendo un total de 20 centímetros. Y vamos a repetir lo mismo para trabajar el segundo lado de la parte delantera, repitiendo el patrón y trabajando la misma cantidad de vueltas. Ahora aquí vamos a empezar a trabajar lo que es la manga. Para la manga yo voy a tejer un total de 70 cadenas para la talla que estoy tejiendo. Te recomiendo tomarte la medida desde la altura del hombro hasta la altura de la muñeca. Por aquí ya tengo mis 70 cadenas, voy a agregar una cadena más y voy a repetir tejiendo la parte trasera de las cadenas, giramos y en esta barriguita voy a empezar a tejer punto medio alto. En este primer espacio un punto medio alto, en este siguiente punto medio alto y así hasta finalizar antes de 10 cadenas. Por aquí he tejido los puntos medios altos y aquí tengo mis 10 cadenas restantes.
Y aquí voy a empezar a trabajar ahora punto deslizado. En este primer espacio un punto deslizado. En este siguiente un punto deslizado. Recordarte que aquí colocar el marcador para tener en cuenta que a partir de ahí es que vamos a tener esta variación de punto. Y así vamos a continuar tejiendo ahora en esta parte baja de nuestra manga, haciendo punto deslizado hasta finalizar. Por aquí he finalizado haciendo el punto deslizado, corroboramos que sean los 10 puntos deslizados. Y ahora para la siguiente vuelta subimos con una cadena, giramos el trabajo y en este primer espacio disponible, agarrando solo esta barrita de aquí, vamos a hacer el primer punto deslizado. En el siguiente otro punto deslizado. Y así vamos a trabajar en esta parte baja haciendo punto deslizado en cada espacio disponible, hasta obtener un total de 10 puntos deslizados o hasta llegar a nuestro primer marcador. Por aquí ya llegué al marcador, vamos a retirar para tejer el último punto deslizado. Y nuevamente colocamos ahí nuestro marcador. Y ahora sí, continuando con el patrón, aquí nos corresponde tejer punto deslizado. Aquí no va a cambiar esta parte de arriba, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la parte trasera y en la parte delantera de nuestro suéter, tejiendo 3 vueltas de punto deslizado y una vuelta de medio punto alto. Por aquí he tejido el punto deslizado y también he regresado haciendo el punto deslizado. Y estoy aquí nuevamente en esta parte baja de la manga antes del marcador. Aquí voy a tejer el último punto deslizado y ahora sí aquí voy a quitar el marcador y voy a empezar a tejer los puntos deslizados que corresponden en esta parte. Coloco nuevamente el marcador y continuamos tejiendo el punto deslizado hasta finalizar. Una vez finalizados los puntos deslizados, para la siguiente vuelta subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a repetir nuevamente en este primer espacio disponible un punto deslizado. Y así vamos a trabajar nuevamente punto deslizado hasta llegar al marcador. Por aquí ya llegué al marcador, quitamos y hacemos el último punto deslizado. Colocamos el marcador y ahora aquí nuevamente corresponde tejer punto deslizado. Con esto sería la tercera vuelta de punto deslizado. Y así vamos a trabajar hasta finalizar. Por aquí he finalizado haciendo el punto deslizado, aquí voy a hacer el último. Y ahora sí, para la siguiente vuelta subimos con una cadena, giramos el trabajo y corresponde aquí tejer el punto medio alto. En este primer espacio un punto medio alto, en el siguiente punto medio alto y así vamos a continuar tejiendo repitiendo el patrón, solo con esta pequeña variación que en la parte baja ahora vamos a trabajar 10 puntos deslizados hasta obtener el ancho deseado de manga. Por aquí he finalizado tejiendo un total de 52 vueltas según el ancho de manga que yo deseo. Y así es como nos va a quedar esta parte baja donde hemos tejido los puntos deslizados. Y recalcarte también que aquí he finalizado con los 3 puntos deslizados para que al momento de hacer la unión de la manga, al momento que cerremos nuestra manga, pueda quedar parejo porque hemos iniciado haciendo el punto medio alto y aquí al hacer la costura pueda quedar como si continuáramos con el patrón. Y ahora sí, aquí vamos a cortar el hilo una vez que hayamos trabajado todas las vueltas que deseamos según el ancho de nuestra manga. Todo el largo de nuestra manga nos va a estar midiendo un total de 38 centímetros y todo el ancho me va a estar midiendo 30 centímetros. En esta parte de los 10 puntos deslizados me va a estar midiendo 5 centímetros. Y así vamos a repetir lo mismo para la siguiente manga. Por aquí he finalizado tejiendo mi segunda manga, repitiendo la misma cantidad de vueltas.
Y ahora sí, por aquí tenemos todas nuestras partes que vamos a hacer ahora la unión. Vamos a empezar a hacer la costura para empezar a unir la parte trasera, la parte delantera y nuestras mangas del suéter. Ahora sí, para empezar a hacer la costura, vamos a iniciar con la parte delantera a la parte trasera. Vamos a empezar a hacer la costura con nuestra aguja lanera. Debemos tener en cuenta que para la costura nuestro trabajo debe estar por detrás. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera de nuestro trabajo. Y ahora aquí vamos a iniciar la costura. Vamos a ingresar en este primer espacio nuestra aguja lanera y en este siguiente espacio del otro lado pasamos el hilo y hacemos aquí un nudo para asegurar nuestro trabajo. Y ahora sí vamos a empezar a hacer la costura en cada espacio disponible. Intentemos acomodar lo más posible derecho a ambos lados para que pueda quedar bien nuestra costura. En este primer espacio ingresamos y aquí a este otro lado y pasamos la aguja, siempre corroborando que esté todo derecho a ambos lados. En este siguiente espacio ingresamos y pasamos el hilo. Nuevamente en este siguiente espacio ingresamos y pasamos nuestra aguja y hacemos la costura. Esto mismo vamos a repetir hasta finalizar toda esta parte de la costura. Y teniendo en cuenta que debe estar a ambos lados lo más derecho posible para que pueda quedar bien esta parte. Por aquí he finalizado haciendo la costura, así es como nos va a ir quedando. Y aquí en este último punto vamos a ingresamos aquí también, pasamos la aguja y aquí voy a ingresar el hilo y hacemos nuestro nudo para asegurar el trabajo. Y con la misma aguja vamos a empezar a esconder el hilo en cada espacio disponible. Una vez finalizado, cortamos el hilo y ya tenemos nuestra costura. Lo mismo vamos a repetir con el otro lado. Por aquí ya tengo mi segundo lado ya con la costura hecha, así es como nos va a ir quedando hasta el momento nuestro trabajo y en este centro este espacio nos va a quedar. Y por aquí he colocado los marcadores en mi manga para poder tener fija la costura y pueda quedar derecha. Y ahora sí, aquí tenemos la manga para empezar a hacer la costura tal cual hicimos con la parte delantera. Recalcarte que debemos fijarnos que nuestro trabajo debe estar por detrás para hacer aquí nuestra unión. Aquí voy a quitar el primer marcador. Ingresamos en este primer espacio y en este otro de la manga ingresamos y pasamos nuestra aguja. Y ahí vamos a hacer un nudo para asegurar nuestro trabajo y dar inicio. Hacemos ahí un nudo y vamos a empezar a hacer nuestra unión en este primer espacio solo agarrando esta barriguita y en este otro lado agarramos, ingresamos y hacemos la costura. En este siguiente espacio solo agarrando esta barriguita hacemos la costura y así en cada cadenita de este lado y en cada espacio de la manga hasta finalizar nuestra costura. Por aquí nuevamente ya he finalizado mi costura, así es como me va a ir quedando y en este último punto voy a quitar el marcador, vamos a ingresar aquí, pasamos nuestra aguja y hacemos un nudo para asegurar nuestro trabajo. Ingresamos aquí nuevamente y pasamos por aquí la aguja y ajustamos. Y ahora sí, con la misma aguja vamos a esconder este hilo. Esto mismo vamos a repetir con nuestra segunda manga, tal cual hicimos aquí la costura y hemos colocado los marcadores, vamos a repetir con la segunda manga. Aquí ya corto mi hilo y así es como nos va a quedar esta parte de la manga por detrás y así es como nos va a quedar por delante. Por aquí ya tengo finalizada mi segunda manga y ahí hice la costura.
Y por aquí tengo mi otra manga y la parte delantera también. Y así es como nos va a ir quedando hasta el momento nuestro trabajo. Por aquí ya tengo todo mi suéter y lo único que falta es aquí hacer la costura en este lado y en esta parte de la manga para poder cerrar todo nuestro suéter. La costura vamos a hacer tal cual hicimos con las otras piezas que hemos unido. Vamos a repetir esa misma costura en estos lados. Por aquí ya tengo mi lado donde voy a hacer la costura. Ojo, nuestro trabajo debe estar por detrás. Vamos a iniciar aquí en esta parte baja. Vamos a ingresar en este primer espacio disponible nuestra aguja y en este otro lado también en este primer espacio. Ingresamos y hacemos nuestro nudo. Una vez hecho el nudo vamos a empezar a hacer la costura. Solamente agarrando esta barriguita de aquí de adelante, esta de acá, vamos a hacer la costura. Agarramos esta de acá y del otro lado de igual manera solo esta barriguita de la parte de atrás y pasamos nuestra aguja. Nuevamente ingresamos por aquí y del otro lado también y pasamos nuestra aguja. Agarrando de esta manera, ingresamos y hacemos la costura. Y esto mismo vamos a repetir en toda esta parte y también en la zona de la manga hasta finalizar. Por aquí he finalizado con mi costura en ambos lados, en todo este lateral de nuestro suéter, en la manga y en este otro costado. Así es como nos va a quedar la costura por delante y también de igual manera en el otro lado. Y ahora aquí vamos a trabajar todo este borde, la parte delantera de nuestro suéter. Para este borde vamos a trabajar con puntos deslizados en toda esta parte. Vamos a ingresar aquí en esta parte baja, ingresamos nuestro crochet, ingresamos nuestro hilo y vamos a empezar a trabajar punto deslizado. Ingresamos en este primer espacio, subimos con una cadena, volvemos a ingresar ahí mismo y hacemos un punto deslizado. En este siguiente espacio, punto deslizado. En el siguiente, punto deslizado. Y así vamos a continuar tejiendo punto deslizado, haciendo un total de 3 vueltas de punto deslizado en todo este borde del suéter. Por aquí he finalizado haciendo las 3 vueltas de punto deslizado en todo este borde, así es como nos va a ir quedando también esta parte de arriba y toda esta parte con el punto deslizado hasta llegar aquí. Y ahora aquí voy a hacer una última vuelta de punto deslizado donde voy a agregar haciendo los huequitos para los botones. Yo voy a colocar un total de 3 botones solo en esta parte baja del suéter. Para eso voy a subir con una cadena para iniciar mi última vuelta. Voy a ingresar en este primer espacio, hacemos un punto deslizado y voy a continuar tejiendo punto deslizado. Y voy a tejer un total de 4 puntos deslizados para trabajar el primer orificio donde va a ingresar nuestro botón. Para eso voy a tejer una cadena, me salto un espacio y en este siguiente hago un punto deslizado. Y así es como nos va a quedar aquí donde vamos a ingresar nuestro botón, en esta parte. Y ahora aquí voy a tejer un total de 9 puntos deslizados antes de hacer el siguiente orificio donde va a ingresar el segundo botón. Por aquí he tejido los 9 puntos deslizados y ahora hacemos una cadena, nos saltamos un espacio y en este siguiente un punto deslizado. Y aquí ya tengo el segundo donde va a ingresar mi botón. Y nuevamente repito 9 puntos deslizados para hacer el tercer orificio para agregar el tercer botón.
Ahora aquí una cadena, me salto un espacio y en el siguiente punto deslizado. Y ahora sí, continuamos haciendo punto deslizado hasta llegar al final. Si tú deseas colocar más botones, puedes continuar haciendo en este lado más orificios cada 9 puntos deslizados. En esta ocasión yo solo voy a colocar 3 botones. Y ahora sí, continúo tejiendo hasta finalizar esta última vuelta. Ahora sí, aquí he finalizado haciendo la última vuelta donde agregué los orificios para nuestros botones. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el tercero y por acá tenemos el primero que hicimos. Y ahora aquí, si tú deseas, puedes agregar una última vuelta de punto deslizado en esta parte baja, como también puedes dejarlo así y ahí finalizar y cortar el hilo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar los botones para nuestro suéter. Tú puedes colocar, pero en esta ocasión te voy a enseñar también cómo tejer para que puedas agregar botones tejidos. Para eso vamos a utilizar nuestro crochet del 3.5 para tejer. Vamos a tejer 3 cadenas. Y en este primer espacio vamos a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado. Un punto deslizado y ahora vamos a ubicar bien el centro de este círculo aquí y ahí vamos a empezar a tejer puntos bajos. Una vez ubicado el centro voy a ingresar y voy a tejer el primer punto bajo. Sin tejer, sin subir con cadena, sin nada, vamos a empezar a tejer puntos bajos. Por acá tengo el tercer punto bajo, por aquí el cuarto y así vamos a empezar a tejer puntos bajos sin tener una cantidad en específico, simplemente hasta obtener más o menos el tamaño que deseamos de puntos bajos. Yo voy a tejer un total de 12 puntos bajos. No importa tejer los puntos bajos encima de los puntos bajos, tú continúa tejiendo hasta obtener más o menos el tamaño que deseas de tu botón. Por aquí continúo tejiendo punto bajo sobre los puntos bajos y poco a poco el trabajo se va a ir cerrando. Aquí ya la estoy cerrando y así es como nos va a quedar nuestro botón. Ahora aquí he finalizado con los 12 puntos bajos. Aquí voy a cortar este hilo que hemos ido escondiendo. Cortamos. Y ahora sí vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar el hilo grandecito para que con eso mismo hagamos la unión de los botones a nuestro suéter. Por aquí he dejado todo este hilo para poder hacer la unión del botón. Ahora sí, aquí tenemos nuestro botón y nuestra aguja lanera que he ingresado y también por aquí ya tengo colocado los 2 primeros botones para que puedas ir viendo más o menos cómo es que lo vamos a ir trabajando y que tiene que quedar a la altura del orificio que hemos tejido en este otro lado. Y aquí vamos a trabajar juntos, vamos a colocar juntos el tercer botón. Por aquí ya tengo con mi aguja lanera ingresada, más o menos vemos que esté a la altura de nuestro orificio y aquí vamos a empezar a hacer la unión. Una vez colocado aquí, vamos a ingresar nuestra aguja, ingresamos en este espacio y pasamos nuestra aguja para asegurar nuestro botón. Volvemos a verificar que esté en la misma altura de nuestro orificio para continuar con la costura. Y ahora sí voy a ingresar, nuevamente ingresamos por aquí, pasamos nuestra aguja y ahora en estas, de aquí en estas barriguitas que nos dejan los puntos bajos que hemos trabajado en el botón, vamos a ingresar de esta manera y pasamos la aguja. Una vez pasada, ahora vamos a ingresar de este lado. Por aquí vamos a ingresar nuestra aguja para fijar ahí nuestro botón.
Voy a repetir esto mismo, ingresamos nuevamente por aquí, ingresamos nuestra aguja y ahora aquí de este lado vuelvo a ingresar por aquí, por esta barriguita, y lo paso por este otro lado, la aguja, y sacamos la aguja. Y ahora vuelvo a ingresar por aquí para asegurar nuevamente aquí más el botón. Y ahora aquí, como pueden ver, falta un último huequito a asegurar y vuelvo a ingresar por aquí mi aguja y paso por aquí y lo paso por este otro lado. Pasamos la aguja, nos verificamos que esté bien a esta misma altura, pasamos por aquí nuestra aguja y ahora sí sacamos, y para asegurar volvemos a ingresar por aquí y sacamos por debajo y pasamos la aguja y ya tenemos asegurado nuestro botón y ya tenemos la costura hecha. Y ahora aquí vamos a hacer un pequeño nudo para poder asegurar más nuestro botón. Aquí voy a ingresar en este espacio y voy a hacer aquí un nudo ingresando por este de aquí y ajustamos. Con nuestra misma aguja lanera vamos a empezar a esconder el hilo. Esto mismo vas a repetir en los otros dos botones o en la cantidad de botones que tú deseas trabajar. Esto es opcional. Yo en este caso quise solamente hacer 3 botones en esta parte de baja del suéter. Una vez escondido nuestro hilo, aquí vamos a cortar y ya tenemos finalizada nuestra unión del botón. Así es como nos va a quedar. Y ahora sí damos por finalizado nuestro suéter. Como pueden ver, es súper rápida de tejer. Con el hilo que hemos utilizado se teje súper rápido y los puntos que hemos trabajado también son puntos básicos, así que no hay excusa para que puedas trabajar este hermoso suéter perfecto para el invierno. No olvides dejarme en los comentarios si tienes alguna duda, dejar tu me gusta en este video y compartir para que más personitas puedan ver este hermoso tutorial. No olvides suscribirte a mi canal para más videos tutoriales. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial. No olvides compartirme tu resultado por mi página de Instagram. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.